Es una realidad que en el regalo que Dios nos dio va incluido su amor eterno, la vida de su Hijo, la salvación, el perdón, la esperanza y sus promesas. Bienvenidos a una tarde con Dios. Es una realidad que muchos nos quedamos pensando en cuál es el mejor regalo u obsequio que podemos dar a nuestros hijos o familiares. Ustedes saben que a lo largo del año hay muchas fechas festivas, que si el Día de los Enamorados, que si el Día de las Madres, de los Padres, el Día del Niño, cumpleaños. A la gente le gusta sentirse festejada, porque sabe que en esas fechas recibirán algún regalo, lo merezcan o no. Un regalo puede interpretarse como un acto de generosidad, amor o gratitud. Los regalos pueden transmitir una amplia gama de mensajes y emociones, desde amor, gratitud, simpatía, incluso culpa y obligación, y reflejar los gustos, valores y percepciones de las personas. Sin embargo, yo hoy les voy a hablar de muchos regalos que muchas veces son imperceptibles para nosotros o que no les damos valor e incluso llegamos a menospreciarlos. Es una realidad que Dios nos ha dado tantos regalos desde el principio de la creación. Cuando vamos a Génesis 1:2, la Biblia dice que la tierra era caos y vacuidad, y había tinieblas sobre la superficie del abismo profundo, y el Espíritu de Dios incubaba sobre la superficie de las aguas. Esto significa que la tierra era un lugar que estaba en caos y estaba vacía, desordenada. Esta era la condición de la tierra. Y Dios empezó a poner orden, a separar la luz de las tinieblas. Y todo lo empezó a ordenar de acuerdo a su infinita sabiduría y a ponerles nombres, los cuales llegaron hasta nuestros días. Separó las aguas de las aguas e hizo que se reunieran en un solo lugar. Y ya habiendo puesto en orden, empezó a poner vida vegetal, hierba, árboles frutales, de toda especie. Creó las grandes luminarias como es el sol, la luna y las estrellas para iluminar la tierra. Una iluminaría de día y otra de noche. Dios llenó las aguas de infinidad de criaturas vivientes, a las cuales les pidió multiplicarse. Lo mismo pasó en la faz de la tierra. Produjo todo tipo de ganado, reptiles y bestias. Y en todo lo que él hacía, él miraba que era bueno. En Génesis 1:26 dice: Entonces dijo Dios, hagamos al ser humano, según nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tengan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre el ganado, sobre las bestias de la tierra y sobre los reptiles que se arrastran sobre la tierra. Creó pues Dios al género humano, conforme a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Y los bendijo Dios, diciendo: sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sojúzguenla, y tengan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado y sobre toda criatura viviente que se arrastra sobre la tierra. Luego dijo Dios: He aquí, les he dado toda hierba que produce semilla para ser sembrada,
sobre la superficie de toda la tierra, y todo árbol frutal, árbol cuya semilla se siembra, le servirá de alimento. En cuanto a toda bestia del campo, a toda ave del cielo y todo lo que se arrastra sobre la tierra, que tenga alma viviente, toda hierba verde le servirá de alimento. Vio pues Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana del sexto día. La mayoría de las personas reniega de Dios, pero Dios nos ha amado con amor eterno. Mira que si tú piensas que Dios no ha hecho nada por ti, te equivocas, porque Dios entregó la tierra para ser administrada por el ser humano. ¿Y qué hemos hecho con los recursos que Dios hizo, formó, ordenó, creó y los puso en disposición del ser humano? Cuando hablamos de todo el daño que le hemos causado al planeta, miramos que hay demasiados ríos contaminados. Las principales fuentes de contaminación puntual del agua son las estaciones depuradoras, de tratamiento de aguas residuales, además de actividades agrícolas y las centrales eléctricas, actividades industriales, agrícolas y ganaderas. El agua se contamina con residuos inorgánicos, el petróleo, la gasolina, los plásticos, los químicos como detergentes, metales, níquel, cobre, plomo, cromo, provenientes de actividades industriales. Eso si hablamos de agua. Si hablamos de selvas vírgenes, ahí entra la industria maderera, que destruye extensísimas zonas de bosques intactos. Los seres humanos impactan el medio ambiente de diversas maneras dañinas. La extracción de recursos naturales, la contaminación del aire y las vías fluviales. La actividad del hombre destruye parcial o totalmente un ecosistema completo, eliminando las plantas, animales que habitan en esos ecosistemas. ¿Cuántos ecosistemas ha destruido los seres humanos? Los científicos han descubierto que se puede considerar que al menos el 3% del territorio total de la Tierra. Los océanos también están cada vez más contaminados y la Tierra ha perdido más del 90% de los humedales. El mundo perdió alrededor de 11.700 kilómetros cuadrados, que equivalen a 1.14% de los arrecifes del mundo. Se han visto afectados por el aumento de la temperatura. Los arrecifes de coral son recursos naturales extremadamente importantes. Albergan aproximadamente el 25% de los peces del océano y una amplia gama de otras especies. Dios nos dio un hermoso lugar para vivir. La tierra ha sido saqueada por actividades mineras y el impacto de carencia tanto de vitaminas y minerales afecta a 1/3 de la población mundial. 1/3 de la población no puede desarrollar su potencial físico e intelectual debido a esta carencia. ¿Qué pasaría si el suelo dejara de tener minerales y nutrientes? Los organismos del suelo y las plantas necesitan agua para vivir. La disolución de minerales y materia orgánica en el agua se facilita para ser captados por las plantas. Dios nos entregó una tierra llena de recursos naturales. Sin embargo, se calcula que para el 2050 estará cada vez más deteriorada. Se aumentará la sequía y los incendios forestales, el aumento de inundaciones y fenómenos meteorológicos extremos. Los días serán 3 grados más calientes y las noches más heladas. La fusión de los casquetes polares y aumento del nivel del mar, colapso de la agricultura y la pesca, pandemias y aumento de la propagación de enfermedades, alteración del ecosistema y extinción de especies,
La ciencia pone como responsable al ser humano. Para esas fechas, el planeta podría ser irreconocible. El aumento del nivel del mar en la Tierra afectará a 300 millones de personas que viven a lo largo de las costas del mundo. El cambio climático acelerará la transmisión de virus entre los mamíferos. En 2050 se prevé que las enfermedades infecciosas superen a las enfermedades cardíacas. Como parte de la humanidad, pregúntate si esto que estoy hablando se parece en algo a Génesis capítulo 1 y 2. Dios en su amor puso orden y sembró vida de todo tipo. Y nosotros todo ese orden lo hemos convertido en desorden y caos. Y hemos sembrado destrucción y muerte. ¿Y qué es lo que estamos cosechando? Todo lo que miramos en las noticias actuales. En Génesis capítulo 1 y 2 completo, les invito a que lo lean. Dios nos describe un lugar hermoso para vivir y lo cede al hombre. Sin embargo, todos de una manera directa o indirecta hemos cooperado en su destrucción. En Apocalipsis capítulo 11 versículo 18, le pido que lean la parte final del versículo 18, dice: y de destruir a los que destruyen la tierra. Un día el Señor Jesucristo va a venir a pedirnos cuenta. ¿Qué hemos hecho con este lugar tan hermoso que Dios nos dio para vivir? Dios nos ha dado tantos regalos, pero yo creo que a veces ni siquiera nos damos cuenta o no los valoramos. Algo pasa. Nos dio el regalo de la procreación, engendrar a un individuo de nuestra misma especie. Nos dio la fecundidad. Dios dijo: sean fecundos y multiplíquense. ¿Pero qué hemos hecho? El vientre de muchas mujeres se ha vuelto una tumba. Cada año se provocan cerca de 73 millones de abortos en todo el mundo. El 61% de los embarazos no deseados y en conjunto el 29% del total de los embarazos se interrumpen voluntariamente. Es una realidad que nosotros mismos estamos cooperando en nuestra autodestrucción. Dios nos ha dado el regalo de la paz, pero pareciera que siempre le llevamos la contraria. La tierra era un Edén, un jardín hermoso, pero nosotros empezamos a delimitarla y a poner fronteras. La tierra quedó dividida. Para muchos, sus límites no son correctos, así que empezaron los desacuerdos, los conflictos, y todo esto ha ido creando guerras, dolor, sufrimiento, millones de pérdidas de vidas humanas, muerte. Cada uno de los regalos que Dios nos ha dado desde el principio de la creación, lo hemos menospreciado. Aún el gran amor de Dios lo hemos menospreciado y lo hemos cambiado por amor a las cosas materiales, por el amor al dinero o por el amor a un hombre o a una mujer. Y le hemos dado la espalda a Dios de una y de 1000 maneras, rechazándolo. No hemos sido capaces de apreciar nada de los regalos que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado manos con las que podemos hacer arte, música, cocina, manualidades, trabajar, etc. Pero mientras algunos le dan gracias por tener manos, otros las usan para asaltar, golpear y asesinar. Hay un dicho que dice: nadie sabe lo que tiene
hasta que lo ve perdido. Nunca ha sido para alzar nuestros brazos y glorificar a Dios con nuestras manos. Dios nos ha dado el don de la vista. Pero ¿qué pasa hoy en día? El uso continuo con las tecnologías, las madres dándole a sus hijos los celulares o las tabletas casi desde que tienen unos cuantos meses de vida. Niños que a los 4 años se ven en la necesidad de usar lentes. Es una realidad que podría ir mencionando miembro por miembro cada una de las extremidades de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es toda una maravilla, es un regalo de Dios, con el cual podemos gozar de muchos regalos juntos. Todos nuestros sentidos, como son el tacto, gusto, olfato, vista, audición. Sin embargo, a todos no solo los hemos menospreciado, sino que le hemos dado mal uso. Nuestro olfato, que puede darnos la delicia de los olores más exóticos de los alimentos, hasta los olores más exóticos de las flores y plantas. Pero ¿qué hacen las personas? Utilizan su olfato para inhalar drogas, dañinas, destructivas, adictivas y mortales. La vista, que es uno de los regalos más espléndidos, donde podemos ver todo tipo de cosas maravillosas, desde los más pequeñitos insectos hasta las maravillas más extraordinarias, como el sol, la luna, las estrellas, tan lindas, las noches estrelladas, los paisajes más hermosos, los colores más intensos. Son tantas y tales las maravillas que nos muestran la grandeza de Dios. Sin embargo, muchos hemos dejado de sorprendernos. Muchos hemos perdido el valor, como el interés a las cosas más simples, pero que aún a muchos nos asombran y que aún cautivan nuestra atención. Todo lo han cambiado por horas frente al televisor, viendo series, películas, programas de deporte, novelas, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas tan importantes que deberían atraer nuestro interés en querer conocer al Creador del universo. Lo cambiamos por cosas tan materiales que solo nos alejan más y más del conocimiento de Dios. La audición, porque Dios le sigue hablando a sus verdaderos hijos. Sin embargo, hemos llenado nuestros sentidos de tantos sonidos y ruidos que la voz de Dios no se distingue. Muchos han buscado llenar sus oídos de sonidos estrepitosos como música rock, rock pesado, por no decir satánico. Se deleitan en ellos, se deleitan en los sonidos del mundo, en todo tipo de mezclas musicales y ritmos diversos. Y aunque algunos asisten a las iglesias, salen contentos porque predicó X pastor y a ellos les gusta cómo predica ese pastor. Y otros aún van cantando los cantos de adoración y alabanza de una manera u otra. Aunque esto parece bueno y acertado, nuestro verdadero objetivo es desear oír la voz de Dios a través de su Santo Espíritu. Muchos deberíamos estar preguntándonos, ¿por qué a pesar de que asisto a una congregación y hago oración y le canto a Dios, nunca he oído su voz? Muchos se han equivocado al querer agradar al pastor y cumplir con todo lo que pide. Muchos en realidad viven, sí, bajo la voluntad de sus líderes,
Pero entonces, ¿por qué dice su palabra en Juan 10, 27 al 30? Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano, porque mi Padre me las ha dado. Es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre somos uno. Hablemos del regalo del gusto. Este maravilloso sentido que nos lleva a conocer los sabores desde lo dulce a lo agrio, desde lo ácido a lo salado, incluso lo amargo. También le hemos dado mal uso, porque nos hemos vuelto adictos a la comida. Somos glotones de todo tipo de repostería. Le hemos dado lugar al gula y le hemos abierto la puerta a un sinnúmero de enfermedades. No somos capaces de decirle no a un antojo, etc. Cada uno de los regalos que Dios nos dio, no solo lo hemos menospreciado, sino que le hemos dado mal uso. Incluso estamos siendo llevados a nuestra propia autodestrucción. Tal vez tú digas, eso no es un regalo. Lo tomarías como un regalo si entendieras que muchas personas carecen de estos sentidos que nosotros tenemos. Nunca valoramos cuán lejos nos llevan nuestras piernas, hasta que el sobrepeso provoca dolor en nuestras rodillas. Nunca valoramos el movimiento de todas nuestras extremidades hasta que empezamos a sentir nuestros cuerpos rígidos y sin fuerzas. Nuestro cuerpo, que es multifuncional, que Dios creó y le dio tantas funciones. Tan solo el hígado hace 600 funciones en nuestro cuerpo. Son órganos vitales. Todos los sistemas, sus funcionamientos, nunca los valoramos. Y hasta nosotros mismos los empezamos a destruir, porque les metemos venenos tóxicos como drogas, alcohol, licores, cervezas, bebidas azucaradas, excesos. Tú ponle nombre. La ciencia ha tratado de hacer experimentos como clonarnos y siguen haciendo experimentos en laboratorios subterráneos. Construyen máquinas en lo exterior muy parecidas al ser humano. Pero lo que Dios, nuestro Padre, hizo, nadie podrá imitarlo. Es por eso que el diablo nos odia tanto, porque Dios nos dio un cuerpo y es la envoltura de nuestro espíritu. En 1 Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz los santifique por completo, a todos ustedes, y mantenga irreprensible todo su espíritu, alma y cuerpo, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora deberías de preguntarte en qué condición tienes a tu cuerpo, porque Dios nos pedirá cuentas de ello. ¿Has caído en los excesos? ¿Lo has utilizado como un instrumento de pecado? ¿Qué has hecho con él? Porque nuestro cuerpo fue diseñado para ser templo del Espíritu Santo. El Señor nos ha amado tanto y quiere estar tan cerca de nosotros que Él mismo diseñó el templo donde posaría su Santo Espíritu. Sin embargo, ese regalo tan grande también lo hemos menospreciado y le hemos dado mal uso. En 1 Corintios 3, 16 y 17 dice: ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios habita en ustedes? Así que el que destruya el templo de Dios, Dios lo destruirá a él,
porque el templo de Dios es santo, el cual son ustedes. Así que este regalo, que es nuestro cuerpo, debería estar encaminado hacia la santidad. Y ahí están incluidos todos nuestros sentidos: cuerpo, alma y espíritu. ¿Estamos en la condición adecuada para ser el templo que Dios requiere? ¿Somos santos? Si bien es cierto que la sangre de Jesús nos limpia, purifica y santifica, y por supuesto nos redime de todo pecado y maldad, pero la pregunta es: ¿te mantienes limpio constantemente de pensamiento, de palabra y de acción? ¿O eres una mezcla de apariencia exterior y no estás vigilante a qué estás prestando los miembros de tu cuerpo? No te engañes, Dios no puede ser burlado. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Debemos ser vigilantes a qué le estamos prestando nuestros oídos, a qué le permitimos oler a nuestro olfato, gusto, vista y tacto. Aún de cada palabra torpe que pueda salir de nuestra boca, daremos cuenta. Y esto hablando del plano físico. Pero Dios también nos ha dado regalos como son los dones del Espíritu Santo. Y esto también permite que el ser humano lleve una vida en los preceptos cristianos y una vida de obediencia bajo la voluntad de Dios. Dios ha sido muy bondadoso con nosotros. Nos ha regalado talentos que son resultado de algo que viene en nuestra genética o de un entrenamiento, y sus dones espirituales, que es el resultado del poder del Espíritu Santo que actúa a través de nosotros. La única realidad es que como humanidad todo lo hemos hecho mal, al revés. En 1 Corintios 6:19 dice: ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que mora en ustedes, a quien han recibido de Dios, y que no se pertenecen a sí mismos? Por cuanto fueron comprados por precio, glorifiquen pues a Dios con su cuerpo y con su espíritu, los cuales pertenecen a Dios. Una vez que entendemos esto, debemos llevar una vida de renuncia, de negación y sometimiento a Dios. Sé que en el mundo se oye todo lo contrario. Ellos creen que tienen derecho a decidir lo que hacen o no hacen con lo que creen que es su cuerpo. En 1 Corintios 6:13 dice: la comida es para el estómago y el estómago para la comida, pero Dios eliminará a ambos. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y nuestro Señor es para el cuerpo. Deberíamos de preguntarnos qué actitud hemos tomado con cada uno de los regalos que Dios nos dio. ¿Lo hemos tomado con gratitud y alegría? Porque la realidad es otra. Si Dios nos dio el pelo chino, lo queremos lacio. Si somos morenas, queremos ser blancas. Si somos chaparritas, queremos ser altas. Nadie está conforme. Y el diablo se aprovecha de esa inconformidad para vendernos todo tipo de tratamientos para blanquear la piel, cremas que nos hagan lucir más jóvenes, pelucas, lacias para cubrir el pelo rizado, cremas adelgazantes para que no se nos vean las llantitas. El diablo se ha aprovechado para brindarnos un mundo de sueños y fantasías, operaciones para transformar tu cuerpo, operaciones para lucir más joven de tu rostro y de todo tipo.
porque nunca nos hemos aceptado y valorado como somos. Y el diablo puso todo nuestro enfoque en lo físico, en lo externo, en la pintura para el cabello, en la pintura para las uñas, en el estilo de zapatos, en las modas, en las joyas, en todos los adornos exteriores. El querer pasar horas haciendo ejercicio en el gym para vernos de 90, 60 y revienta. Y estamos tan preocupados en cómo nos vemos y lucimos en lo exterior porque nos importa lo que puedan decir de nosotros. Pero, ¿y de nuestro interior? ¿Te has preguntado en qué condición está? Nuestro espíritu raquítico, casi sin vida, hambriento. Él tiene hambre y sed de Dios, pero lo hacemos a un lado, porque el diablo ha sido muy astuto en manipularnos. Y tengamos mucho cuidado. En 1 de Juan 2:15 dice: no amen el mundo, ni las cosas que están en él. Porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Eso significa que nos estamos autoengañando. Pero subrayen, ni las cosas que están en él. ¿Y qué es lo que está en el mundo? Bueno, en el mundo está la máscara para las pestañas, los maquillajes, esa ropa de moda, esas pelucas, todo eso que te pones y que te permite darte cierta seguridad, haciéndote sentir quien en realidad no eres. Recuerda, el diablo es creador de toda la industria cosmética, junto con sus demonios de vanidad. No estoy para juzgarte. Dios no se equivocó al hacerte como te hizo. Debes apreciarte y amarte. Si tú no te amas a ti misma, ¿cómo podrías amar a otros? Es una realidad que Dios nos dio un regalo gratuito de salvación. Cuando su Hijo amado, el Señor Jesucristo, tomó nuestros pecados sobre sí mismo, Dios nos entregó la vida de su Hijo en rescate de la nuestra, para redimirnos. Pero ese regalo de salvación tuvo un costo. En Romanos 5, del 6 al 8 dice: Cristo murió por nosotros en el momento preciso, cuando éramos incapaces de salvarnos, siendo enemigos de Dios. Y es muy difícil que alguien muera para salvar a una persona justa, pero quizás alguien pudiera arriesgar su vida por una persona buena. En cambio, Dios nos demostró su amor en que Cristo murió por nosotros aún cuando éramos pecadores. Y esto es algo preciado, precioso y de un valor incalculable que Él quiere entregarnos y que nosotros deberíamos de recibir. ¿A quién no nos gusta recibir regalos? Sin embargo, algo que debería de ser fácil de tomar y aceptar, se complica. En Juan 1, del 10 al 12 dice: Él estuvo en el mundo, y el mundo fue hecho por Él, pero el mundo no le conoció. Vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Pero a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Cuando pensamos en Dios, nos damos cuenta que Él es amor puro.
y que su amor es paciente y bondadoso. Su amor se manifiesta en la acción. En Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que hasta dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. La venida de nuestro Señor Jesucristo a este mundo dividió la historia de esta humanidad en un antes y un después. Y en la historia quedó registrado antes de Cristo y después de Cristo. Eso lo vemos en los libros seculares que utilizamos en la escuela, que relatan la historia y hechos sucedidos o registrados en la humanidad. Aunque muchos han querido desaparecer esta poderosa historia de amor, la más grande hacia la humanidad, es imposible, porque su suceso y registro marcó la historia para siempre. Es cierto que tanto en Estados Unidos como en otros países siempre han querido sacar a Jesús de la vida de las personas, como sucede cuando sacaron la oración y la Biblia de las escuelas. Y debemos recordar que en algún momento, en algún tiempo no muy lejano, las Biblias se prohibirán a nivel mundial. Y la Biblia es un regalo donde podemos aprender y conocer el corazón de Dios. Y sin embargo no la apreciamos, no la valoramos. Allí está en la casa, sí, en algún rincón, empolvada. Y es un regalo que no valoramos. En la actualidad, en estados islámicos prohíben o restringen severamente la posesión de la Biblia. Tales países como Arabia Saudita, Afganistán, Libia, Maldivas, Marruecos, Arabia, Somalia, Yemen. La censura de la Biblia se refiere a la restricción o prohibición de la posesión o uso de la Biblia en general, o cualquier traducción particular de esta, quienes han sido castigados mediante encarcelamiento, trabajos forzados, el destierro y la muerte. También ha provocado la quema o confiscación de la Biblia. Esto ha ocurrido desde la antigüedad y todavía ocurre hoy en día. Tanto Rusia como China, oficialmente los países comunistas, están involucrados en la quema de las Biblias como parte de campañas antirreligiosas. Sin embargo, a pesar de que la Biblia impresa no ha podido llegar legalmente a muchos países, la palabra oral guardada en el corazón de muchos misioneros y creyentes devotos ha permitido que esta historia del amor más grande, reflejado en la historia del mundo, el amor de Dios, manifestado al entregar a su Hijo en rescate de muchos, siga llegando a los oídos de quienes nunca han escuchado esta historia de amor y entrega. Jesús pagó el precio de nuestros pecados. En 2 Corintios 5:21 dice: porque aquel que no conoció pecado por causa de ustedes lo hizo pecado, para que nosotros seamos justificados de Dios en él. Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado, para declararnos inocentes por medio de Cristo.
Jesús tomó sobre sí mis pecados y tus pecados. Y todos los pecados que han sido cometidos. Esas son las buenas nuevas. Jesús pagó el precio que nunca podrías pagar. La Biblia es clara cuando dice, en Isaías 53:5, Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados. Fue humillado por causa de nuestra iniquidad. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por sus llagas seremos restaurados. Como ovejas todos nos descarriamos, cada quien se volvió por su propio camino. No obstante, Yahweh hizo caer sobre Él los pecados de todos nosotros. Se ofreció y fue humillado, pero no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como una oveja que permanece muda ante el esquilador. No abrió su boca. En 1 de Juan 3:16 dice, en esto conocemos su amor para con nosotros, en que Él dio su vida por nosotros. Así también nosotros debemos darnos a nosotros mismos por nuestros hermanos. En 1 de Juan 3:1 dice, miren, cuán grande es el amor del Padre por nosotros, que nos llamó y nos ha hecho hijos. Por eso el mundo no nos conoce, porque a Él tampoco lo conoce. En 2 de Corintios 5:18 dice, y esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Ahora podemos entender y ver que su Hijo es el mayor regalo a la humanidad. Muchas personas se están quejando de la tardanza de su advenimiento, o sea, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Está tardando mucho, y eso es la razón por la cual muchos ya no creen. En 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no tarda en su promesa, como algunos la tienen por tardanza, pero es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La medida del tiempo de Dios es su misericordia. Y esa misericordia es la que nos debe llevar a reflexionar y autoexaminarnos si estamos viviendo de acuerdo a su voluntad, una vida de obediencia, una vida de santidad, una vida de negación, una vida de renuncia, y si hemos roto con todo lo que el mundo nos ofrece. En 1 de Pedro 1, del 14 al 19 dice, como hijos obedientes, no participen de nuevo en las bajas pasiones que tenían anteriormente, las cuales deseaban en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, sean santos en toda su manera de vivir. Porque está escrito, sean santos como también yo soy santo. Y si invocan por Padre a aquel en cuya presencia no hay acepción de personas y que juzga a todos de acuerdo a sus obras, condúzcanse reverentemente durante ese tiempo de su peregrinación, sabiendo que no con plata ni con oro, que se deterioran, fueron redimidos de sus vanas acciones, las cuales recibieron de sus padres,
sino con la preciosa sangre del Cordero sin mancha y sin contaminación, que es el Cristo, quien para esto estaba designado previamente, desde antes de que el mundo fuera establecido, y fue revelado al final de los tiempos por causa de ustedes, los que por medio de él le han creído a Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le ha dado gloria, para que su fe y esperanza estén puestas en Dios. Somos personas egoístas, malagradecidas, quejosas, siempre dándole la contraria a Dios. Pero su amor es tan grande. Sin embargo, ese Dios que nos ama tanto, un día se convertirá en nuestro juez. Una tarde con Dios es una producción por Freddy Romero. La voz de hoy fue Maricruz Medina. Música original por Freddy Romero. Visita nuestro canal de YouTube, Verdad Superior, o visita nuestro sitio verdadsuperior.com para más información sobre el mundo espiritual. El proverbio de hoy. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor.